En 1994, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 9 de agosto como el Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo. Fueron muchos los motivos que llevaron a esa decisión, pero la razón fundamental fue el reconocimiento por parte de la Asamblea de la necesidad de que las Naciones Unidas se situaran de manera clara y firme en la vanguardia de la promoción y protección de los derechos de los pueblos indígenas, para poner fin a su marginación, a su extrema pobreza, a la expropiación de sus tierras ancestrales y demás violaciones graves de los derechos humanos que habían padecido y que continúan padeciendo. De hecho, en el sufrimiento de los pueblos indígenas se plasman algunos de los episodios más oscuros de la historia de la humanidad. La proclamación de 1994 fue el preludio para la trascendental adopción por parte de la Asamblea General de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. La declaración es una norma de derechos humanos basada en los derechos fundamentales de aplicación universal y elaborada en el contexto cultural, económico, político y social de los pueblos indígenas. Además, constituye el resultado de más de 2 décadas de negociaciones y nos ofrece una oportunidad valiosa para que los estados y los pueblos indígenas fortalezcamos nuestras relaciones, promovamos la reconciliación y velemos para que no se repitan los errores del pasado. Del mismo modo, en el Ecuador, la aprobación de una nueva constitución que nos reconoce como un Estado plurinacional e intercultural marca el camino de profundas transformaciones necesarias y esperadas por todas y todos los ecuatorianos. En esta fecha conmemorativa, animo al Gobierno Nacional y a los pueblos y nacionalidades indígenas a que nos acerquemos en un espíritu de respeto mutuo y hagamos uso de la Constitución política como instrumento vivo de un verdadero Estado plurinacional e intercultural y lograr de esa manera implementar los derechos reconocidos a través de acciones concretas y específicas como lo ha demostrado el Gobierno de la Revolución Ciudadana. El Ministerio Coordinador de Patrimonio seguirá apoyando los esfuerzos por asegurar que la voz de los pueblos y nacionalidades indígenas, en especial de las mujeres indígenas, se oiga alta y clara y que contribuyan a los procesos de cambio que promueve el Gobierno Nacional. Trabajando juntos podremos avanzar para alcanzar el summa causae de todas y todos. Seguiremos trabajando en nuestro plan de lucha contra la discriminación y el racismo, en la construcción de propuestas de economía sustentable y solidaria, en el combate al cambio climático, cuyas mayores víctimas son los pobres del planeta, en particular los pueblos y nacionalidades indígenas. En definitiva, seguiremos comprometidos en la defensa y revitalización de nuestro principal y más importante patrimonio, que es nuestra diversidad cultural, y la contribución de los pueblos indígenas, de los afroecuatorianos, de los mestizos, de los montubios, a la construcción de un país más digno, más próspero y democrático.